Mis padres se mudaron a mi casa solo por unos meses. Yo pagué todo, luego le dieron mi habitación a mi hermana y actuaron como si yo no existiera. Así que les entregué un aviso de desalojo de 30 días. Mi nombre es Isabella, tengo 30 años y soy ingeniera de software en una empresa de tecnología en Austin, Texas. Cuando decidí comprar mi primera casa el año pasado, nunca imaginé que me pondría en la posición de ser, a la vez, hija y casera de mis padres. Mis padres, Patrick, 62, y Joanne, 59, son maestros jubilados que habían pasado casi toda su vida en los suburbios de El Paso. Pero después de jubilarse, dijeron que querían un cambio de ritmo, vivir más cerca de mí y disfrutar la energía de la ciudad. Pensé, ¿por qué no? Con un ingreso anual de más de $140,000, podía manejarlo. Y honestamente, me dio tranquilidad saber que mis padres no tendrían que preocuparse por el alquiler o las facturas en su vejez. Soy hija única. Sacrificaron tanto por mí, ahora era mi turno de retribuir. Así que, compré una casa de 3 dormitorios en el barrio de South Congress, no una mansión, pero lo suficientemente espaciosa, con un pequeño patio trasero y una sala de estar lo bastante grande para cenas familiares. El dormitorio principal era mío, por supuesto. Yo era la que cubría toda la hipoteca, los servicios públicos, internet, la comida, los servicios de limpieza, básicamente todo. Convertí la segunda habitación en una oficina en casa, ya que trabajo de forma remota alrededor del 80% del tiempo. Necesitaba un espacio tranquilo y ordenado donde pudiera concentrarme. Lo equipé con 2 monitores grandes, una silla ergonómica, una lámpara de escritorio suave y una pequeña estantería con algunos textos sobre aprendizaje automático. Un pequeño rincón de paz en mi mundo ajetreado. La tercera habitación era la de invitados, con una cama plegable, una lámpara de noche y un armario de madera. A veces, parientes lejanos se quedaban allí. La mayor parte del tiempo, simplemente permanecía silenciosa, esperando cumplir su propósito. Al principio, todo estaba bien. Teníamos una rutina bastante fluida. Yo trabajaba y pagaba por todo. Mis padres se despertaban temprano, cuidaban las plantas, veían películas viejas o, a veces, horneaban. No se sentía como una carga, honestamente. Estaba feliz. Pensé que estaba creando una vida familiar saludable y adulta donde todos se respetaban y cuidaban mutuamente. Hasta que las pequeñas cosas comenzaron a aparecer. Pero a eso llegaré después. Aún recuerdo lo que dijo papá el primer día que se mudaron: cariño, este lugar se siente como si estuviéramos en un hotel de lujo. Me reí en ese momento. Pensé que era un cumplido. No tenía idea de que, unos meses después, esos huéspedes empezarían a pensar que eran los dueños. Todo comenzó una tarde de domingo. Estaba leyendo en mi oficina en casa cuando mi madre llamó a la puerta, sosteniendo una taza de té de manzanilla como siempre hacía. Cariño, hay algo de lo que me gustaría hablar. Dejé el libro y la miré. Había algo en su expresión, no exactamente preocupada, pero tampoco su tono ligero habitual. Tu hermana, Ashley, ¿recuerdas? Ella y su esposo están teniendo algunos problemas en Denver. La compañía de Mark, su esposo, tuvo algunos despidos, y ella tiene 5 meses de embarazo. Asentí. Sabía que Ashley estaba embarazada desde hacía algunas semanas, pero esta era la primera vez que alguien mencionaba que podrían venir a Austin. Ok, ¿y qué con eso?, pregunté, un poco tensa. Estaba pensando que tal vez podrían quedarse aquí por un tiempo, solo unos meses, hasta que Mark encuentre otro trabajo. Apreté un poco más la taza de té. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde exactamente pensabas que se quedarían? Bueno, probablemente la habitación de invitados, sonrió mamá nerviosamente. Oh, si no te importara reorganizar un poco. Tragué saliva con dificultad. Mamá, esta es mi casa. Y algo tan importante, deberías haberme preguntado primero. Hizo una pausa por un momento. Solo pensé, somos familia. ¿Entiendes, verdad? No respondí de inmediato. Mi pecho se apretó con un torbellino de emociones, simpatía, frustración y una inquietud tranquila y creciente. 2 días después, llegué a casa del trabajo y me quedé paralizada tan pronto como abrí la puerta. Ashley y Mark habían llegado. Sin aviso, sin esperar mi aprobación.
Su equipaje estaba apilado justo al lado de la entrada. Un cochecito de bebé nuevo estaba en medio de la sala de estar. Mark estaba tirado en el sofá con una bolsa de patatas fritas, y Ashley charlaba felizmente con mi mamá en la cocina como si llevaran semanas viviendo allí. Me quedé allí unos segundos, tratando de mantener la calma. Mi mamá se giró y dijo alegremente, «¿Ya estás en casa?» Ashley acaba de llegar esta mañana. Iba a decírtelo esta noche. Forcé una sonrisa, pero no dije nada. Subí directamente a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y sentí como si alguien hubiera entrado en mi casa sin llave. Desde ese día, la atmósfera en la casa cambió drásticamente. Mark empezó a acaparar la televisión de la sala, y Ashley a menudo se sentaba en la cocina haciendo videollamadas a sus amigas, con el altavoz sonando por toda la casa. Cada vez que entraba en la cocina, la nevera parecía haber sido asaltada. La comida que había comprado la noche anterior se había acabado por completo. Intenté abordarlo suavemente con mi mamá. «Mamá, creo que Mark y Ashley deberían ayudar con los gastos de la compra. No puedo seguir cubriéndolo todo». Ella respondió con una frase que se me atascó en la garganta: «Están pasando por un momento difícil, y no es que tú estés pasando apuros, Isabella». Por primera vez en meses, vi claramente la línea entre ayudar y ser explotada. El sábado por la noche, justo cuando me preparaba para acostarme, llamaron a mi puerta. Era Ashley. «¿Todavía estás despierta? Quería preguntarte algo». Abrí la puerta, un poco sorprendida. Estaba allí de pie, con ambas manos apoyadas suavemente en su vientre embarazado, con los ojos vacilantes. «Sé que esta es tu casa, pero ¿estarías dispuesta a dejarnos a mí y a Mark usar el dormitorio principal por un tiempo? Tú podrías dormir en la oficina por ahora. El bebé viene pronto y realmente necesitamos el espacio». Me quedé en silencio. Cada palabra que salía de su boca se sentía como agua helada cayendo por mi espalda. Esa habitación era el único lugar donde podía encontrar paz, y ahora la querían. Respiré hondo. «Ashley, creo que estás cruzando una línea». Pensé que después de esa conversación Ashley entendería que los límites no eran opcionales en esta casa. Pero fui ingenua. Durante los días siguientes, en lugar de retroceder o ser más considerada, comenzó a soltar pequeños comentarios, medio bromas, medio indirectas, pero lo suficientemente fuertes como para saber que no eran accidentales. «Tu dormitorio principal es realmente espacioso. Incluso con una cuna, no se sentiría abarrotado, ¿verdad?» «Oh, una vez, mientras todos cenábamos», dijo casualmente, «esa bañera grande en tu habitación sería perfecta para bañar al bebé. La habitación de invitados simplemente no tiene suficiente luz solar». Miré a mi mamá, esperando que interviniera o dijera algo. Pero no lo hizo. Solo sonrió, agregó algunas verduras al plato de Ashley y cambió de tema. Me sentí como si estuviera viviendo en una obra de teatro donde los otros tres ya tenían sus líneas, y yo era la única que no tenía un guión. El lunes siguiente, tuve que salir todo el día para una reunión con un cliente. Normalmente, trabajo desde casa, pero ese día tenía una gran presentación, así que salí temprano. Todo en mi habitación seguía en su sitio. Cerré la puerta con llave como siempre hacía, pero con las prisas, olvidé poner el cerrojo adicional desde dentro. Volví a casa alrededor de las 6 de la tarde e inmediatamente sentí que algo andaba mal. Las luces del pasillo estaban tenues, la televisión estaba encendida en la sala de estar, pero más baja de lo normal. Al subir las escaleras, me quedé paralizada a mitad de camino. Una de mis pequeñas cómodas estaba en el pasillo. Mi corazón dio un brinco, mi pulso se aceleró al correr hacia la puerta de mi habitación. Mi mano tembló al agarrar el pomo. No estaba cerrado con llave. La empujé para abrirla y me quedé helada. Toda mi ropa de cama había desaparecido. Una cuna de recién nacido estaba en medio de la habitación, y en la pared había algunas fotos de ecografías pegadas. Mi tocador había sido arrinconado. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par, y la mayor parte de mi ropa ya no estaba en las perchas. Ashley estaba sentada allí, en mi cama, no, en la cama que era mía, doblando toallas de bebé. Levantó la vista hacia mí con una expresión tranquila, sin sorpresa, sin culpa. «Oh, hola, ya has vuelto». Estaba terminando. Me quedé paralizada. Tenía la garganta seca.
¿Qué está pasando aquí? Oh, pensé que mamá te había dicho. Dijo que podíamos mudarnos a esta habitación. Simplemente facilita las cosas con el bebé. Puedes usar tu oficina en su lugar. Ya empecé a mover tus cosas. Apenas podía hablar. Me giré y salí corriendo de la habitación, bajando directamente para encontrar a mamá. Estaba en la cocina, revolviendo sopa como si nada inusual hubiera sucedido. Mamá, dije, manteniendo la voz firme, dejaste que Ashley entrara a mi habitación sin preguntarme. Se encogió un poco, luego rápidamente dejó la cuchara. Quería decírtelo, pero estabas ocupada hoy. Solo pensé, ya que ya tienes la oficina, y Ashley está embarazada, necesitaban más espacio. Apreté los puños. La conmoción se estaba convirtiendo rápidamente en ira. Sabes que esta es mi casa. Sabes que cada dólar gastado aquí vino de mí. No quiero armar un escándalo, pero si todos siguen actuando como si no existiera, no me quedaré callada por más tiempo. Mamá se giró, luciendo incómoda. No tienes que hacer esto. Somos familia. Solo esperaba que entendieras, solo por un tiempo. No respondí. Me giré, sintiendo una oleada de emoción que no había sentido desde que compré esta casa, traición. Ashley ni siquiera necesitó preguntar, alguien más ya había respondido por mí. Y por primera vez en mi vida, empecé a entender verdaderamente la frase, los límites poco claros son una invitación a la violación. No grité. No golpeé nada. Pero en el momento en que salí de esa habitación que me habían quitado, supe una cosa, mi silencio ya no sería confundido con consentimiento. Esa noche, dormí en la oficina, sobre un colchón delgado extendido en el suelo. Mi querida silla ergonómica había sido arrinconada como una ocurrencia tardía. Di vueltas toda la noche, no por dolor de espalda, sino por la rabia de combustión lenta que me carcomía. A la mañana siguiente, entré en la cocina como un fantasma. La familia ya había desayunado. Los platos estaban ordenadamente apilados sobre la mesa, excepto por un sitio, mi sitio habitual, que estaba completamente intacto. Ni plato, ni tenedor, nada. Mamá me miró rápidamente, luego se volvió hacia Ashley con voz casual, probablemente deberíamos encontrar un lugar para colgar la foto de la ecografía. Abrí la nevera. El pollo que había comprado ayer había desaparecido. También la leche de almendras que bebía todas las mañanas. En su lugar había artículos desconocidos, una marca de zumo que no conocía, pan sin gluten y un tarro de mantequilla de almendras orgánica. Entendí el mensaje. Ashley se había mudado oficialmente. Me quedé allí, con una mano en la puerta de la nevera y la otra fuertemente cerrada. Nadie en esa cocina me miró más de 3 segundos. Era como si ni siquiera estuviera allí. No necesitaban echarme de mi propia casa, solo tenían que actuar como si nunca hubiera existido. Esa noche, después de comer una taza de fideos instantáneos en la oficina, abrí mi portátil y empecé a escribir. Busqué leyes de propiedad de Texas, investigué cómo desalojar a personas que viven en tu casa sin contrato de alquiler. Revisé cada cláusula, cada nota a pie de página en el código estatal. No porque quisiera una pelea, sino porque me negaba a ser borrada en el mismo lugar que construí. Redacté 2 juegos de documentos, avisos oficiales solicitándoles que se fueran en 30 días. Uno para Ashley y Mark, y otro para mis padres. Los imprimí, los firmé y los sellé en sobres transparentes. Mis manos no temblaron ni una vez. A la mañana siguiente, caía una lluvia ligera. Estaba sentada en mi oficina, esperando que el pasillo quedara en silencio. Cuando entré en la sala de estar, Ashley estaba viendo la televisión con los pies sobre la mesa y una bolsa de palomitas en la mano. Mark estaba sentado a su lado, deslizando el dedo por su teléfono como si estuviera esperando un vuelo retrasado. No dije una palabra. Simplemente coloqué los 2 sobres sobre la mesa de centro, frente a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Ashley, levantando una ceja. La miré directamente a los ojos. Este es un aviso oficial. Tienen 30 días para irse de mi casa. Si no, procederé legalmente. Se burló. Isabella, estoy embarazada. ¿No crees que estás siendo un poco dura? Apreté la mandíbula. ¿Qué es duro?
Es irrumpir en el espacio privado de otra persona, vivir a costa de ella sin contribuir y mostrar cero respeto. Estar embarazada no te da derecho a arruinar la vida de otra persona. Ella se quedó en silencio. Mark intervino. ¿Hablaste siquiera con tu mamá sobre esto? Me giré, y justo en ese momento, mi mamá salió del pasillo sosteniendo un trapo de cocina. Vio los sobres sobre la mesa, se encontró con mis ojos y entendió de inmediato. Tú, estás echando a tu propia familia. Asentí, firme e inquebrantable. Si esta familia me trata como a una extraña, entonces no esperen quedarse aquí como familia. Nadie dijo una palabra. Ni una sola objeción. Solo silencio, tenso, agudo, como un alambre tensado. Mi mamá bajó la cabeza, Ashley se puso roja, y Mark se dio un golpe en el muslo y salió de la habitación con furia. Esa noche, cerré la puerta de la oficina con llave y dejé un tercer sobre la mesa de mis padres, 30 días. Si nada cambia para entonces, procederé con un desalojo legal. Me senté en el colchón, con las piernas recogidas sobre el pecho, y sentí frío, no por el aire acondicionado, sino por el precio de defenderme a mí misma. No fue barato, pero era lo que había que hacer. Ya no necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba que supieran dónde estaba mi límite. A la mañana siguiente, preparé café más temprano de lo habitual, no porque no hubiera dormido, sino porque sabía que finalmente estaba haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me paré frente al dormitorio principal, mi antigua habitación, ahora etiquetada Bebé Yacht con letras pastel, y llamé 3 veces. Ashley abrió la puerta, despeinada, con una camiseta de dormir grande. Sus ojos se llenaron de confusión cuando me vio de pie allí sosteniendo un grueso archivador. ¿Qué pasa, Isabella?, preguntó, aún adormilada. Extendí la mano, fría, sin temblar. Este es tu aviso oficial. Tienes 24 horas para irte de esta casa. Si no, llamaré a la policía y presentaré una demanda de desalojo forzoso. A Ashley se le cayó la mandíbula. Se quedó paralizada unos segundos, luego su cara comenzó a crisparse como si fuera a llorar. ¿Estás bromeando? ¿Estás echando a una mujer embarazada de su casa? No a una mujer embarazada, dije con calma, a una mujer que ignoró los límites y se apoderó de la propiedad de otra persona. Me di la vuelta y me fui, sin molestarme en escuchar los sollozos detrás de mí. Estaba cansada de que las lágrimas se usaran como arma. Al bajar las escaleras, Mark salió de la cocina como una tormenta. Todavía tenía medio sándwich en la mano. ¿Estás loca? Ashley está embarazada. No tienes corazón. Dejé el archivo sobre la mesa y lo miré directamente a los ojos. Sí, está embarazada. Pero eso no te da derecho a robar mi cama, comer la comida que pagué y borrarme de mi propia casa. Somos familia, y es exactamente por eso que he sido paciente hasta ahora. Mark gruñó, luego arrojó el resto de su sándwich al suelo. Mientras llamas a la policía, te juro que... Levanté la mano para detenerlo. Instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa la semana pasada. Cada amenaza que has hecho está grabada. Su rostro palideció. Esa tarde, mi mamá llegó a casa de la compra. Tan pronto como entró por la puerta, me vio sentada tranquilamente en la sala con una taza de té, mientras Ashley estaba sentada en las escaleras, con la cara entre las manos, sollozando. Dejó la bolsa de la compra y corrió hacia ella. ¿Qué está pasando? Ashley sollozó. Mamá, Isabella nos dio 24 horas para irnos de la casa. Habla con ella, por favor. Ni siquiera sabemos a dónde vamos a ir. Me puse de pie, tranquila y firme. Mamá, ya les advertí a todos. Esto ya no se trata de emociones. Se trata de límites. Si la gente sigue ignorándome, seguiré la ley. Mamá se acercó y me tomó la mano. Isabella, no hagas esto. Te lo ruego. Siempre has sido la persona más generosa que conozco. Por favor, no conviertas a esta familia en enemigos. Miré a mi madre, la misma mujer que me sostenía cada vez que me caía de niña, ahora defendiendo a la persona que había invadido mi espacio. Mamá, he sido generosa durante 3 meses. Pero no puedo seguir sacrificándome por una familia que ya no me respeta. Esa noche, nadie cenó junto. Nadie habló.
Ashley estaba tirada en el sofá con el brazo sobre la frente. Mark cerró la puerta de la habitación de invitados de un golpe al pasar yo. Mi mamá se sentó en silencio en el comedor, mirando por la ventana como si estuviera buscando una razón para no enfrentarme. Cené sola en la cocina, un trozo de pescado a la plancha frío y un vaso de agua. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi mente se sentía en paz. Antes tenía miedo a la confrontación, pero ahora solo temía una cosa, perderme a mí misma al quedarme callada. A la mañana siguiente, el reloj dio las 7. Acababa de terminar de poner la mesa para el desayuno cuando oí un fuerte golpe en las escaleras. Era Mark, arrastrando su maleta. Ashley lo siguió, con la cara ruborizada y los ojos hinchados. No dijeron una palabra. No me miraron. Me quedé de pie junto a la puerta, aún sosteniendo mi café. Mi mamá salió detrás de ellos, con el rostro una mezcla complicada de emociones. Mientras Mark cargaba las bolsas en el SUV, Ashley se volvió, con la voz temblorosa. Isabella, realmente has cambiado. Asentí ligeramente. Sí, he aprendido a protegerme de lo que cruza mis límites. El SUV de Mark salió de la entrada a las 4:12 de la tarde. Sé la hora exacta porque había estado parada en la cocina durante casi una hora, no esperando, solo asegurándome de que realmente había terminado. No hubo abrazos de despedida, ni miradas atrás. Se fueron tan silenciosamente como habían ocupado espacio en mi vida, sin invitación, sin ser notados y sin disculpas. La puerta se cerró y todo se sumió en un extraño tipo de silencio. No más televisión sonando todo el día, no más migas esparcidas en el sofá, no más llamadas largas de mamá resonando por toda la casa como si fuera su empleada. Solo estábamos yo, mamá y un espacio que finalmente podía volver a respirar. Esa noche, no cené abajo. Subí mi cena a mi habitación, encendí la suave luz dorada, puse una tranquila melodía instrumental y miré alrededor del dormitorio principal que acababa de recuperar. La ropa de cama estaba en su sitio. Mi viejo marco de fotos favorito había vuelto al tocador. Mi habitación. Mi hogar. Y finalmente, mi paz. Alrededor de las 10 de la noche, oí un golpe en la puerta. No me apresuré. Respiré hondo y dije en voz baja, no está cerrada. Mi mamá entró, moviéndose lentamente, sosteniendo esa vieja redecilla de punto en la que siempre trabajaba durante las largas noches reflexivas. Se sentó en el borde de la cama, en silencio durante unos minutos, como si no supiera por dónde empezar. ¿Sigues enojada conmigo?, preguntó, con la voz ronca. La miré, esa cara familiar, hoy parecía cansada, no por la edad, sino por el peso de la comprensión. No enojada, mamá. Solo decepcionada. Asintió, con los ojos fijos en el suelo. Pensé que ayudar a uno de mis hijos era lo correcto. Pero olvidé que cuando proteges a uno, puedes terminar lastimando al otro. No dije nada. Ella continuó lentamente, lo siento. Por ponerte tanta presión. Por no apoyarte, incluso cuando eras tú quien sostenía toda esta casa. Realmente no me di cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos. Dejé la bandeja de té sobre la mesa y me volví hacia ella. Sabes, mamá, nunca quise que tú y papá se fueran. Compré esta casa en parte para que tuvieran un lugar seguro en su jubilación. Pero si todos me ven solo como una cartera andante, una máquina que paga y tolera, entonces prefiero vivir sola. Ella se quedó callada. Luego, después de un momento, dijo suavemente, de ahora en adelante, no dejaré que eso vuelva a suceder. Nadie tomará decisiones en tu nombre. ¿Lo prometo? La miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, oí palabras que sentí que venían de su corazón. Asentí. Podemos seguir viviendo juntos, pero tienen que haber reglas claras. Límites. Respeto. Y no más asumir que mi silencio significa acuerdo. Entiendo, respondió, con la voz más suave. Y hablaré con tu padre. Ya no te dejaremos cargar con esto sola. A la mañana siguiente, al bajar las escaleras, algo pequeño casi me hizo reír. Una nota escrita a mano dejada en la mesa del comedor con la letra desordenada de mi papá. Decía, ¿ya has desayunado, cariño? Tu mamá hizo tortitas. Hay zumo de naranja en la nevera. Papá. No se necesitaba explicación.
Sabía que estaban intentando cambiar, y les daría esa oportunidad. Porque en el fondo, nunca quise perder a mi familia. Solo que esta vez, trazaría mi propia línea. El día que Ashley se fue, pensé que todo terminaría. Pero no fue así. Todo simplemente comenzó de nuevo, solo que esta vez, de manera más honesta, más correcta. No soy una persona a la que le guste ganar discusiones. Nunca quise salir victoriosa frente a nadie de mi familia. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que algunas victorias no se tratan de luchar. Se trata de evitar ser absorbida por algo que ya no se siente bien. No me sentí bien redactando papeles de desalojo para mi hermana embarazada. Pero sabía que si no lo hacía, me convertiría en alguien a quien ni siquiera yo misma podría respetar. El respeto, como el amor, no puede sobrevivir sin límites. Una semana después, mi mamá entró a mi habitación una tarde, llevando un viejo álbum de fotos. Nos sentamos en el suelo, hojeando las páginas. Yo, de niña, con una camiseta roja sentada en su regazo. Papá enseñándome a montar en bicicleta bajo el sol de Texas. Ashley y yo en una foto de Navidad cuando tenía 10 años, sonriendo junto a un árbol de papel. No dijimos mucho. Pero la forma en que mamá miraba esas fotos, la forma en que pasaba suavemente cada página como si tuviera miedo de romper el pasado, me lo decía todo. Estaba empezando de nuevo, al igual que yo. Dije suavemente, no quiero estar separada de esta familia. Simplemente no quiero que nadie en esta casa tenga que renunciar a su autoestima solo para ser llamada familia. Mamá se quedó callada un momento, luego extendió la mano y me tomó la mía. De ahora en adelante, nadie tendrá que renunciar a nada. ¿Lo prometo? No sé lo que depara el futuro. Tal vez Ashley nunca me envíe un mensaje de texto de nuevo. Tal vez Mark siempre pensará que fui egoísta. Y tal vez algún día, los tres nos sentaremos, tres personas que una vez se lastimaron mutuamente, y finalmente entenderán. Pero pase lo que pase, seré yo quien establezca el límite. No para construir muros, sino para dejar espacio para que la bondad respire. Porque después de todo, he llegado a entender algo profundamente, la familia no es un lugar donde las personas se pueden lastimar mutuamente sin consecuencias. La familia, si no puede sanar, al menos nunca debería ser la fuente de heridas más profundas. Esa noche, por primera vez en semanas, apagué la luz, dejé mi teléfono sin revisar mensajes y no di vueltas por el pasado. Me quedé quieta en la oscuridad. Sin sonido, sin necesidad de explicar. Sabía que había tomado la decisión correcta. E incluso si tuviera que enfrentar lo más difícil de todo, hacerle frente al control de las personas a las que más amo, lo haría de nuevo si fuera necesario. Porque al final, la libertad no comienza cuando nos vamos. Comienza en el momento en que nos atrevemos a quedarnos y decir, ya basta. La historia de Isabella no es solo una tragedia familiar. Es un poderoso recordatorio de que la bondad sin límites se convierte en una puerta abierta a la explotación. En la vida real, a veces las personas más cercanas a nosotros pueden lastimarnos más, especialmente si no sabemos cómo protegernos. Alzar la voz, incluso cuando es difícil, es el primer paso para recuperar el respeto de los demás y de nosotros mismos. Porque la verdadera familia no puede existir sin equidad y límites claros. ¿Qué opinas de la decisión de Isabella? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides seguir el canal para más historias profundas y reflexivas sobre la familia, los límites y las relaciones de la vida real.